Buenas, bien, vamos a explicar ahora un poco la filosofía que queremos seguir para realizar, para ejecutar esta comunicación. Yo voy a tener aquí, como podéis ver, el iDevice, que va a ser el autómata S7 1200, que lo voy a comunicar con lo que sería la periferia IODevice 1, periferia descentralizada ET200SP, y la periferia descentralizada IODevice 2, que también es una periferia ET200SP. Entonces, en la 1 lo que yo quiero hacer es tomar datos de diferentes sensores, en este caso por protocolo IO-Link, podría haber sido por otro. Va a ser un sensor de temperatura, va a ser un sensor de nivel o de distancia, y va a ser un sensor de proximidad. Entonces esos datos los voy a tomar con esta periferia y los voy a enviar por Profinet con estas soportando estas direcciones que tengo aquí físicas de la periferia por Profinet. Y luego la otra periferia lo que voy a hacer es, utilizando estas direcciones físicas de la periferia, por Profinet voy a mandar unos datos para que se activen todas las salidas en esta periferia de dos módulos de salidas digitales, y también voy a controlar una salida analógica que voy a poder verlo con el polímetro, ¿vale? Voy a poder sacar de 0 a 10 voltios y así lo podré ver con el polímetro. Entonces todo ese trasiego de datos, ¿vale? Yo ya lo vi en el tema 5, porque ahí es donde se trataban todos los asuntos de la periferia descentralizada, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo todos esos datos, yo no quiero realizar nada con ellos, hablando del programa en sí, del programa de usuario en sí, en el S7 1200, en el iDevice. Lo que quiero hacerlo es en el controlador IO, en el S7 1500, en el que tengo aquí. Aquí es donde quiero yo gestionar todo el programa de usuario, es decir, quiero separar la toma de datos, la lectura y escritura de datos, al tratamiento de todos esos datos, ¿vale? Comunicación con los datos, el iDevice, y tratamiento de los datos y programa en el controlador IO. Eso es lo primero que tengo que tener claro. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es ver los datos que estoy yo leyendo o escribiendo en las periferias. Entonces me voy al IODevice 1. Daros cuenta que ahí estoy leyendo una temperatura, una distancia o nivel, ¿vale? Podrían ser las dos cosas, y una entrada digital normal. Además estoy leyendo 2 bytes de calidad. Todo esto está relacionado con el protocolo IO-Link. Bien. Eso ya se dio en su día en los contenidos de la unidad 4. Todo eso lo estoy leyendo por Profinet IO, por estas entradas de aquí, que son físicas de la periferia descentralizada y que el S7 1200 lee como suyas propias. Esos son contenidos del tema 5 que ya hemos dado. Entonces, toda esa información la guardo aquí en este DB que me he creado, un DB no optimizado, que me he creado en el S7 1200, en el iDevice. La temperatura, que es un valor real, la distancia, que es un entero, 2 bytes 6 y 7, que van a ser 2 bytes de calidad de esos dos sensores IO-Link, y el UGT 592, bueno, es un byte de calidad, pero como veis me ha ocupado 6, 7 y este otro de aquí, el de distancia 8, 9. Y luego el byte 10, que es un módulo de entradas de la periferia de 8 entradas, aunque solo voy a querer una que pertenece a este sensor de proximidad. El caso es que esto al final me ocupa 11 bytes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer con esos 11 bytes? Pues mediante un FC los voy a mover por punteros, ¿vale? Y con la instrucción moveblock variant, ¿vale? Ya que son punteros, como digo, los voy a mover desde la Q200.0 byte 9, es decir, es un área de salidas. Lo que pasa es que va a ser un área de salidas virtuales. Esto es lo que se llaman las áreas de transferencia. Por otro lado, ¿qué otra cosa voy a hacer? Bueno, pues en el IODevice 2, en la otra periferia descentralizada,
voy a escribir en dos módulos digitales que hay de salidas, voy a escribir en los 16 bits, 8 y 8, veremos luego cómo se encienden las 16 lucecitas, y luego voy a manejar también una salida analógica de 0 a 10 voltios, con lo cual he puesto aquí un voltímetro para poder observar la tensión que estoy extrayendo. Vale, todas estas direcciones que veis aquí, estas Qs, son físicas reales de esta periferia. Entonces, tengo que, como digo, escribir esa información. ¿Dónde lo hago? Desde este DB. Entonces, aquí veo un byte, el byte 12 van a ser para 8 bits de un módulo de salidas, el byte 14, el 13 no hará nada, el byte 14 va a ser para otro módulo de las salidas de esa periferia y luego un número entero para la salida analógica, ¿vale? Todo eso van a ser 6 bytes. Entonces, ¿dónde voy a poner yo esta información? Bueno, pues esta información en el fondo la voy a recibir por unas entradas de un área de transferencia, unas entradas virtuales desde la I200.0, 6 bytes, que voy a mover, como digo, por la instrucción mov_block_variant al DB. Vale, entonces, tenemos que tener claro que, empezando por el final, esa información que me entra aquí por las entradas va a venir del controlador, y la información que yo he introducido aquí en las salidas virtuales, las que he hablado antes del IO Device 1, van a viajar al controlador, ¿vale? Con lo cual, por eso, en el controlador tengo la misma réplica del DB, ¿vale? Es un gemelo, es exactamente lo mismo. Utilizo el mismo DB en el iDevice que en el controlador. Y luego, lógicamente, tengo que darme cuenta que en el controlador lo que tengo también son dos FCs, que este de arriba lo que va a hacer va a ser recibirme las salidas del iDevice, ¿vale? Por eso tengo que recibirlo por unas entradas y lo moveré al DB, a esta parte de aquí, y luego estos datos de aquí del DB los mandaré aquí a las salidas virtuales para que vayan a las entradas del iDevice. Todo esto es lo que hemos ido viendo durante los contenidos. Eso sí, me acabo de dar cuenta que estas dos flechitas de aquí las tengo cambiadas. Esto sería lo correcto. Pues nada, para poder crear este trasiego por Profinet IO, por IO Device, de salidas a entradas virtuales y salidas y entradas virtuales en este otro sentido entre un controlador IO y un iDevice, un autómata inteligente, lo que tenemos que hacer es configurar esas áreas de transferencia. Y las áreas de transferencia se configuran única y exclusivamente en el iDevice. En el controlador no tenemos que hacer absolutamente nada. Así que lo que haría sería venirme a las propiedades del iDevice, concretamente a las de Ethernet, y aquí en el modo de operación, primero tendría que decirle que el S7200 lo quiero como dispositivo IO y asignarle el controlador. En este caso solo tenemos uno, que es el S7500, este es su nombre Profinet. Y luego aquí abajo configurar las áreas de transferencia, ¿vale? Lo que quiero enviar al cliente con las entradas, el cliente es el controlador obviamente, con las direcciones de entrada del controlador y las direcciones de salida del iDevice, con lo cual estoy haciendo este sentido, y lo que quiero mandar del DB, que son 11 bytes. Y luego, lo que quiere recibir el cliente o el controlador, como prefieras decirlo, con las salidas virtuales del controlador IO y las entradas del iDevice, con lo cual el flujo del DB va a ser ahora en este sentido, y van a ser 8 bytes de longitud. Entonces, antes de poder hacer estas áreas de transferencia, obviamente tenemos que tener muy claro este diagrama de bloques, que nos va a definir perfectamente lo que va a ser la comunicación. Fijaros que aquí tenemos comunicación Profinet entre un controlador, que en este caso va a ser el iDevice, y periferia descentralizada. Eso es puro tema 5, ¿vale? Son esclavos pasivos, la periferia.
Y luego tenemos lo que hemos dado en este tema 6. En este caso, comunicación por Profinet utilizando el IO Device, es decir, realizando áreas virtuales de entradas y salidas físicas de áreas de transferencia, ¿vale? Para poder simplemente por movimiento de datos mandar de un sitio a otro. Lo que en un sitio son entradas, en el otro son salidas, y al revés, lo que en un sitio son salidas, en el otro son entradas. Vamos con el siguiente vídeo con la programación.